Hola a todos. ¿Qué pasaría si la humanidad desapareciera de repente? ¿Cómo se vería el mundo sin personas? Hoy visitaremos barcos hundidos, ciudades abandonadas en medio del océano y terrenos baldíos con maquinaria abandonada que ya nunca volverá a volar. ¡Adelante! Estamos en Hashima, una isla en el mar de la China Oriental, a unos 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Nagasaki, Japón. Son solo 6 hectáreas de tierra en medio del mar. Hoy en día está en ruinas, pero en su día fue un lugar lleno de vida. En 1959 la densidad de población era una de las más altas del mundo, más de 5.000 habitantes en un espacio tan diminuto. A finales del siglo XIX se descubrió carbón en este lugar, y a mediados del siglo XX, la empresa Mitsubishi abrió minas de carbón en la isla. Para que los trabajadores no se marcharan, se construyeron escuelas, un hospital, tiendas e incluso un cine. Hashima se convirtió en una mini ciudad en medio del océano, símbolo del auge industrial. Entonces nadie podía imaginar que eso sería el principio del fin. En la década de 1970, el carbón dejó de ser necesario, ya que fue sustituido por el petróleo y el gas. Las minas cerraron y la isla quedó desierta en cuestión de días. La gente se marchó y las casas de hormigón, las paredes y las calles quedaron abandonadas a la merced del viento y las olas. En medio del dorado desierto californiano hay un lugar donde los aviones terminan sus días. El enorme cementerio aeronáutico Mojave Air Spaceport alberga multitud de aviones gigantes que nunca volverán a surcar los cielos. Aquí se oxidan las leyendas de la Guerra Fría, los obsoletos Jumbo Jets e incluso los cazas de combate que en su día mantuvieron al mundo en vilo. Miles de aviones se extienden hasta el horizonte, cada uno de ellos un símbolo del progreso hasta que dejaron de serlo. Y ahí está la paradoja. En su día estos aviones eran la cúspide de la tecnología, la personificación de la velocidad, la fuerza y la esperanza. Ahora no son más que chatarra que nos recuerda que cualquier maravilla de la tecnología, tarde o temprano, se convierte en una sombra del pasado. Esta enorme colina de basura humeante, situada en pleno centro de Ghana, es el vertedero de Agbogblosie, a pocos kilómetros de la capital, Accra. Desde el aire a muchos kilómetros de distancia se pueden ver densas nubes negras de humo tóxico que provocan un dolor agudo en el pecho y lágrimas en los ojos. Aquí se queman toneladas de cables, televisores y ordenadores para extraer cobre, oro y otros metales preciosos de los residuos electrónicos traídos aquí desde otros países. Cada año el mundo produce millones de toneladas de lo que se conoce como basura tecnológica: teléfonos inteligentes, ordenadores, automóviles con componentes electrónicos, y solo alrededor del 15% se recicla. El resto se envía a países que, por diversas razones, no cuentan con leyes adecuadas para protegerse. Cada tonelada de basura contiene sustancias químicas peligrosas y plásticos que se dispersan con el viento o llegan al agua. Las mujeres y los niños que trabajan aquí, de manera informal, están expuestos a una intoxicación constante, y su supervivencia depende de lo que otros han desechado como innecesario. Así que mientras nuestro mundo consume cada vez más productos electrónicos, Ghana paga el precio de nuestra dependencia de la tecnología, lo que demuestra lo devastadoras que pueden ser las consecuencias del desarrollo ilimitado. Hay lugares en los que realmente te sientes como en una película posapocalíptica, por ejemplo la ciudad de Kolmaskop, en Namibia. Hoy en día solo quedan calles desiertas, casas cubiertas de arena y un silencio en el que solo se oye el viento soplando entre las dunas. Pero hubo un tiempo en el que este lugar bullía de vida. Todo comenzó a principios del siglo XX, cuando se encontró el primer diamante en Namibia. Era el año 1904, y enseguida se desató la fiebre del diamante. Gente de todo el mundo acudió a este lugar en busca de dinero fácil.
Entre ellos se encontraba el alemán August Stoch, que trabajaba como maestro de obras en el ferrocarril, pero era aficionado a la mineralogía, y fue él quien primero comprendió la riqueza que se escondía en las arenas. Kolmaskop se convirtió rápidamente en un auténtico oasis en medio del desierto. Había mansiones con suelos de mármol, una escuela, un hospital, un teatro e incluso el primer aparato de rayos X de África. Todo esto se construyó con el dinero obtenido de los diamantes. Y la ciudad prosperó, pero solo mientras había diamantes. En la década de 1950 todo se derrumbó. La gente simplemente se marchó y el desierto recuperó poco a poco el territorio que le pertenecía por derecho. Un barco de 160 años de antigüedad, que quedó varado para siempre en un banco de arena, se convirtió en un manglar. ¿Cómo sucedió esto? La embarcación, construida en Glasgow en 1863, transportaba pasajeros entre Gran Bretaña y Australia, y más tarde sirvió como barco de carga e incluso como almacén flotante de carbón. Pero los años no llegaron solos. En 1912 el barco sufrió un incendio, y en 1915 el intento de convertirlo en un rompeolas terminó en fracaso. Fue entonces cuando el barco, con el nombre de City of Adelaide, encalló en la bahía de Cockle, en Australia, donde permanece hasta el día de hoy. Actualmente parece una fortaleza verde en medio de la bahía, a medio camino entre un barco fantasma y una isla artificial. ¿Podrá este barco sobrevivir otro siglo? ¿O la naturaleza lo absorberá definitivamente, dejando solo la leyenda de un barco que se convirtió en símbolo del paraíso tropical a 300 metros de la costa? Este lugar era el hogar de 50.000 personas, así que imagínate lo que supuso para ellas perderlo todo como consecuencia de la catástrofe nuclear más grave de la historia, y lo que es más importante, de una serie de errores humanos. Sí, estamos hablando de Pripyat. En abril de 1986 se produjo una explosión en el reactor del cuarto bloque de la central nuclear de Chernóbil. En cuestión de segundos, una nube radioactiva cubrió Europa y la ciudad de Pripyat tuvo que ser evacuada por completo. Desde entonces Pripyat permanece abandonada. Atracciones oxidadas, escuelas desiertas, apartamentos con las pertenencias de las personas que huyeron de la contaminación radioactiva. Es como si el tiempo se hubiera detenido. La naturaleza está devorando poco a poco las casas y las calles, pero eso es precisamente lo que convierte a la ciudad en un monumento vivo a la tragedia. El tiempo se ha detenido, pero solo para los humanos. La naturaleza sigue haciendo lo suyo, convirtiendo el concreto en ruinas y las calles en bosques. Y al mirar esta ciudad fantasma es imposible no preguntarse qué quedará de nosotros si algún día nos vemos obligados a irnos de forma tan repentina. Estamos en Salónica, Grecia. Esta es la segunda ciudad más poblada después de Atenas. Y aquí hay otro contraste. En la periferia occidental de la ciudad, a solo 20 minutos en coche del centro, se encuentra uno de los cementerios ferroviarios más grandes del mundo, con miles de vagones viejos abandonados en las vías. Están cubiertos de arbustos, árboles y hierba, lo que hace que la imagen resulte aún más impactante. Cajas metálicas oxidadas, creadas por el hombre, mezcladas con la vegetación de la naturaleza. Si te abres paso entre la maleza, puedes incluso entrar a los vagones y sentir cómo se viajaba por Grecia en los años 60 y 70. Asientos mullidos, camas, vagones restaurante, todo se ha conservado, aunque esté corroído, desgastado por el tiempo, el clima y los vándalos.
Estamos en la costa oeste de Staten Island, en Nueva York, Estados Unidos. Al principio, este lugar estaba pensado para desguazar barcos viejos, pero con el tiempo se convirtió en un cementerio para cientos de embarcaciones, como remolcadores, barcazas y transbordadores. En su momento había hasta 400 barcos, pero ahora solo quedan entre 25 y 40. Aquí se pueden ver embarcaciones únicas, como el cazasubmarinos USS PC-1264, el primer barco de la Armada de los Estados Unidos, y el barco de bomberos Abram S. Hewitt, que participó en el rescate del transbordador PS General Slocum en 1904. Sin embargo, como puedes ver, la naturaleza se impone. El metal se oxida, las cubiertas de madera se desmoronan y el agua erosiona lentamente los muelles. Todo lo que construimos es efímero, y el cementerio de barcos de Staten Island es uno de los ejemplos más evidentes de cómo nuestro legado desaparece lentamente. Pabellones vacíos y atracciones oxidadas, el chirrido de los carruseles y el zumbido apenas perceptible del viento, que recuerda vagamente a las risas de los niños que aún recuerdan este lugar espeluznante. En su día, Japón tuvo su propio Disneyland, el parque de atracciones Nara Dreamland. Construido en 1961, siguiendo el modelo del original californiano, el parque lo tenía todo: un castillo de cuento de hadas parecido al de la Bella Durmiente, un monorraíl, montañas rusas de madera y acero, carruseles e incluso un submarino. Y obviamente era un lugar con una enorme popularidad, hasta 1,6 millones de visitantes al año. Pero todo cambió en 2001, cuando se inauguraron Tokyo Disney Sea y Universal Studios Japan en las cercanías. El flujo de turistas se redujo drásticamente y la asistencia cayó a 400.000 personas. En 2006 el parque comenzó a deteriorarse. Las atracciones se oxidaban, las tiendas cerraban y la ciudad tomó la decisión de cerrar Nara Dreamland para siempre. En pleno centro de Detroit se alza una silueta sombría que en su día fue símbolo de lujo. El Hotel Lee Plaza, inaugurado en 1929, recibía a huéspedes adinerados en la época dorada del jazz, con sus vestíbulos de mármol, lámparas de cristal, salones de baile. Todo brillaba como en un palacio, pero la Gran Depresión puso de manifiesto la fragilidad del lujo. Los propietarios cambiaron, el negocio decayó y en los años 60 el edificio se convirtió en una residencia geriátrica. En 1997 cerró sus puertas, el edificio quedó vacío y comenzó una historia completamente diferente. Los vándalos y saqueadores arrancaron los adornos de bronce de la fachada y se llevaron los muebles y las puertas. Hoy en día solo el viento sopla tras sus ventanas. La gigantesca estructura con 15 pisos vacíos, paredes desconchadas y huellas carbonizadas de los incendios recuerda al decorado de una película de terror. Pero si prestas atención, parece que aún resuena el eco de la música y las risas de los invitados del pasado. Y aunque estás en medio de las ruinas, es fácil imaginar cómo se bailaba en el espacioso salón de baile al son de una orquesta de jazz. Ahora es un símbolo del declive de Detroit y al mismo tiempo un imán para los exploradores de ruinas, los fotógrafos y aquellos que buscan un significado especial en la destrucción. Lamborghini, Ferrari, Bentley. En Dubái no es nada raro ver esta clase de coches, pero lo que sorprende aún más es que miles de ellos acaban abandonados en las calles o incluso en el desierto. Las estadísticas indican que más de 3.000 automóviles al año quedan cubiertos de polvo y arena para siempre, convirtiéndose en monumentos de un lujo pasado que ya nadie puede permitirse. La razón es simple y cruel: las deudas. En los Emiratos, las deudas se castigan con la cárcel, y muchos de los que vivían a crédito y compraban costosos autos deportivos no pueden pagarlos. Entonces huyen del país abandonándolo todo, desde sus mansiones de varios pisos hasta sus supercoches con las llaves adentro.
Con el tiempo estos costosos autos terminan en subastas. Pero ¿quién necesita vehículos que han sido expuestos al calor durante meses y cubiertos por tormentas de arena? Y aquí surge una pregunta más importante. Si puedes gastar millones de euros y abandonarlos en medio del desierto, ¿qué valor tienen realmente nuestros sueños de riqueza? En el corazón de la República de Sajá, en la ciudad de Mirny, se esconde uno de los paisajes más grandiosos de Rusia, la mina a cielo abierto de kimberlita y diamante Mir. Su diámetro es de casi 1,2 kilómetros y su profundidad supera los 525 metros. Debido a una catástrofe tecnogénica, en agosto de 2017, la mina y la cantera se inundaron, lo que provocó la interrupción de la extracción de diamantes. A algunos les recuerda a un enorme cráter que atraviesa el permafrost, mientras que para otros se asemeja al cráter olvidado de una civilización alienígena. Al contemplar esta mina, cuesta creer que en su día se perforaba la tierra y se extraían diamantes con las máquinas mineras más complejas del mundo. Inmediatamente te imaginas enormes camiones y excavadoras que desde el cielo parecen juguetes y empiezas a comprender la magnitud de la ambición humana, cómo convertimos la naturaleza en una herramienta, en una gigantesca máquina para extraer riqueza. ¿Conoces el SS Thistlegorm? Es un legendario buque de carga británico de la Segunda Guerra Mundial. Se construyó en 1940 en Sunderland, en parte con fondos del gobierno, y estaba equipado con un cañón y una ametralladora de gran calibre. En su cuarto viaje a Egipto en 1941, transportaba importante maquinaria blindada, equipos de radio e incluso, imagínate, 2 locomotoras de vapor para los ferrocarriles egipcios. Pero en su camino se encontró con la Luftwaffe, fue alcanzada por varias bombas y el barco se partió literalmente por la mitad y se hundió. En los años 50, Jacques Cousteau redescubrió este barco hundido, y ahora, muchos años después, el barco y su carga yacen en el fondo del Mar Rojo, siendo gradualmente erosionados por sus aguas. Pocos creerían que aquí compitieron alguna vez Michael Phelps y otros campeones olímpicos. En su día, este estadio en Atenas, Grecia, fue una auténtica joya del país, y no es de extrañar. Se invirtieron nada menos que 8.000 millones de libras para traer de vuelta los Juegos Olímpicos a su país de origen. Sin embargo, ahora la arena se está deteriorando. Las gradas, que alguna vez estuvieron llenas de miles de espectadores, ahora están cubiertas de maleza, y las piscinas están secas y destruidas. Así es como los problemas económicos, la crisis global y las deudas internas impidieron el mantenimiento de esta instalación. Se construyó, pero no se pudo conservar. En el cosmódromo de Baikonur hay varias instalaciones que han dejado de utilizarse. Dentro del edificio abandonado hay 2 naves. Una de ellas es la maqueta OKMT, que se usaba para practicar las operaciones previas al lanzamiento. Tanto por fuera como por dentro es una réplica exacta del original. La otra nave es el segundo ejemplar de vuelo del Buria, una versión mejorada del Buran. Y aunque su estado actual es lamentable, ambas creaciones de la era soviética siguen pareciendo futuristas incluso hoy en día. El edificio también se está deteriorando gradualmente. Los techos se han derrumbado, todo está oxidado, hay un silencio ensordecedor. Solo se oye el viento y se ven algunas aves. Cuando estás en este lugar te das cuenta, los ideales de la exploración espacial, la disciplina científica, el espíritu experimental, todo eso ha sido abandonado como juguetes en el arenero de una civilización que en su día apreciaba el valor de seguir adelante.
Estamos en el pueblo abandonado de Akarmara, en Abjasia. Como ves, es un lugar perfecto para rodar una película de terror. Fue construido por los alemanes durante la guerra y no se parecía en nada a las típicas construcciones abjasias. Luego llegó la era soviética. Carbón, fábricas de enriquecimiento, una central hidroeléctrica, 5.000 habitantes, apartamentos para los trabajadores. ¡Qué maravilla! Pero luego todo se derrumbó. La desintegración de la Unión Soviética, la guerra en Abjasia de 1992 a 1993, los bombardeos de artillería, el hambre, las epidemias. La gente huyó sin mirar atrás en busca de una vida mejor. Ahora solo quedan en Akarmara unas pocas familias y una pobre herencia. Casas destruidas, coches oxidados y calles fantasmas. Pero hay algo extraño. La naturaleza aquí parece haber renacido. La vegetación ha crecido a través de las ventanas rotas, los bosques han invadido las antiguas plazas y el aire se ha vuelto limpio y perfumado. Si quieres sentir que todo lo creado por el hombre es temporal y que la naturaleza recupera lo suyo, deberías visitar este lugar. En su día, el mar de Aral era el cuarto más grande del planeta, una gigantesca masa de agua con una extensión de más de 400 kilómetros, donde prosperaba la industria pesquera. Aquí se capturaban más de 30 especies de peces, funcionaban fábricas y plantas de comida, y aparecían enteros pueblos pesqueros. Pero actualmente lo único que queda de esa vida pasada son los barcos oxidados en medio del desierto. En el año 2000 se había reducido en un 90%. En lugar de olas, ahora hay un desierto inhóspito. Las tormentas de arena esparcen polvo mezclado con pesticidas y productos químicos, destruyendo las plantas y afectando la salud de las personas. Así, el mar de Aral, ahora seco, seguirá siendo para siempre un recordatorio de que la naturaleza no perdona los errores y que a veces es imposible recuperar lo perdido. Ante nosotros se encuentra el legado de la civilización humana abandonado a merced de la naturaleza. Las estructuras de acero diseñadas para soportar millones de toneladas de presión y ciclos interminables de perforación se convierten de repente en objetos indefensos, abandonados a la merced de los elementos. Se trata de la gigantesca plataforma de perforación Transocean Winner, con un peso de 17.000 toneladas, que encalló en la costa de la isla de Lewis, Escocia, en 2016. La plataforma de perforación era transportada desde Noruega a Malta para su reparación. Pero una fuerte tormenta rompió el cable de remolque y la enorme estructura, con 280 toneladas de combustible diésel a bordo, se desprendió del buque y quedó a la deriva. Afortunadamente no hubo víctimas durante el incidente, ya que no había nadie en la plataforma, ni se produjeron daños medioambientales, ya que no hubo derrames. No obstante, el gobierno del Reino Unido impuso una multa de 400.000 libras esterlinas a la empresa Transocean Ltd, propietaria de la instalación. 2 meses después, el Transocean Winner fue desatascado, cargado en un buque de transporte y trasladado a Malta a mediados de octubre de 2016. Bienvenidos al cementerio de aviones de Dallas, un lugar único donde cientos de aviones dañados y retirados del servicio encuentran una segunda vida o caen silenciosamente en el olvido. Cada semana llegan nuevos aviones al recinto y alberga cientos de unidades. Multitud de aeronaves, decenas de miles de piezas, cada panel oxidado, cada timón desgastado, cuenta una historia sobre vuelos que ya han terminado, sobre una civilización que ha dejado sus logros aéreos en tierra. Pero aquí está lo interesante. Al pasear entre los hangares y las alas oxidadas, es imposible no notar un extraño contraste. En otro tiempo estas máquinas se elevaban hacia el cielo y ahora permanecen allí como monumentos a la ambición humana y al genio de la ingeniería. Quizás no solo ellas pueden convertirse en parte del pasado, sino también la humanidad.
En la ciudad belga de Charleroi todavía se encuentra la gigantesca torre de refrigeración de la antigua central eléctrica Power Plant IM. Se construyó en 1921 y en aquel entonces era un símbolo de progreso. Enfriaba hasta 2 millones de litros de agua por minuto y durante décadas suministró energía a toda la región. En los años 70 la central se modernizó para funcionar con gas y parecía que iba a funcionar para siempre. Pero el trabajo se interrumpió de forma bastante repentina. Resultó que esta torre de refrigeración era responsable de nada menos que el 10% de las emisiones de dióxido de carbono de toda Bélgica. Tras las protestas de Greenpeace en 2006, fue cerrada y quedó abandonada. Ahora todo está parado, oxidándose y deteriorándose lentamente. Los recursos que se invirtieron en su día ya no benefician a la sociedad, sino que solo sirven para recordar el pasado. ¿Acaso no es esto un perjuicio? ¿Una pérdida de inversión? ¿O es que el precio del progreso no debe medirse solo en megavatios y millones de euros? Estamos en Annandale, en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Este cementerio de autos viejos se extiende por 100 acres. Las personas que visitan este lugar aseguran que es como descubrir una ciudad perdida. Algunos autos desaparecen, pero en su lugar aparecen otros nuevos, como si la historia de la industria automotriz se estuviera convirtiendo poco a poco en un museo. Aquí se puede encontrar de todo, desde coches retro de los años 30 y 40 hasta relucientes Cadillacs y Chevrolets de la posguerra. Estos coches abandonados nos demuestran lo insignificantes que se vuelven los símbolos de riqueza y progreso cuando se quedan a solas con el tiempo. Imagina enormes antenas parabólicas que antes captaban señales de todo el mundo, situadas directamente sobre plataformas de concreto, y junto a ellas una vieja sala con sillas y una pantalla casi desgastada en la que aún se percibe la atmósfera de aquella época. Este lugar es real, y es extraño que los desarrolladores de juegos de supervivencia aún no se hayan inspirado en él. Según algunas fuentes, la estación se construyó a mediados del siglo XX y se utilizó con fines militares y científicos. Tras el fin de su servicio fue abandonada y cayó gradualmente en decadencia. Construimos submarinos nucleares, invertimos miles de millones en ellos, tecnología, mano de obra, pero hay que desmantelarlos de forma adecuada. En primer lugar, los submarinos nucleares, dados de baja, se retiran del servicio. En Primory y Kamchatka, en Rusia, se cortan, se extrae el combustible nuclear y se almacenan los reactores a largo plazo, durante decenas o incluso cientos de años. Así es como el metal se oxida, la tecnología se queda obsoleta y los restos de nuestro poder esperan a que la naturaleza o el tiempo hagan su trabajo. Al ver estas imágenes, ni siquiera pensarías que esta construcción a medio terminar es una de las zonas más caras y animadas de Guangzhou, China, con una densa urbanización, infraestructura y transporte. Pero así es. Este enorme conjunto de edificios residenciales, abandonados y sin terminar, comprende un total de 165 edificios que llevan 28 años abandonados. Parecería que el resto de la ciudad vive y respira, pero en realidad solo queda el esqueleto de la civilización, su sombra,
hormigón, vidrio, carreteras que nadie utiliza, y este tipo de barrios e incluso ciudades fantasma enteras no son tan raros en China. No se trata simplemente de edificios vacíos, sino del reflejo de los complejos procesos de urbanización, economía y demografía, cuando incluso la superpoblación y la bulliciosa modernidad pueden convertirse en un silencio vacío y en ruinas.